En un día como hoy, en el año de 1517, se produjo lo que se suele conocer como el martillazo de Wittenberg. ¿Qué fue el martillazo de Wittenberg? El que dio Martín Lutero en Wittenberg para colgar una respuesta que tenía 95 puntos a lo que el Papa León X se estaba proponiendo hacer con unas indulgencias para conseguir recursos, y recursos muy importantes para que Roma pudiera hacer la construcción de las obras fastuosas que estaban haciendo en el Vaticano. Es el tema crucial de las famosas indulgencias. Yo le garantizo la vida eterna, pero usted me paga. Y entonces, ¿cómo me paga? Queda con la vida eterna garantizada. Son las famosas indulgencias plenarias que motivaron la reacción de mucha gente. Y los predicantes, los predicadores de las indulgencias eran muy agresivos. Y decían, es que esto tiene que ser así, usted tiene que ser generoso y le tiene que dar muchos recursos a la iglesia. Y la iglesia lo que garantiza es la indulgencia plenaria, es decir, la salvación del alma. Es decir, que usted no pasará por el purgatorio siquiera, o les garantizan parte de las penas del purgatorio según como sea el tamaño de la generosidad que usted tenga con la causa que se está planteando. Esto pues tenía muchas resistencias de muchas partes, había mucha gente que hacía mofa de semejante propuesta. Yo voy a pecar, pero como voy a pagar mucho a la iglesia, pues voy a tener indulgencia plenaria. El que peca y reza empata. Eran fallas de la iglesia, y que fueron utilizadas por Martín Lutero, una persona de unas características psicológicas muy especiales, muy maltratado en su casa, una madre terriblemente con él, o un padre que no era el más afectuoso, y después empezó a vagar por el mundo buscando dónde formarse, dónde hacerse, dónde conseguir estructurarse como persona. Fue gran lector, y un lector que no leía lo que le recomendaban porque él entró al claustro, él se hizo monje y se hizo sacerdote, pero leía cosas distintas de las que le proponían que se leyera, y empezó a despertarse en él lo que había en el fondo de su alma, que era un espíritu rebelde, un espíritu contestatario con cosas con las que no estaba de acuerdo, algunas enfrentándolas con razón y muchísimas sin razón. El Lutero no tenía razón en muchas de las cosas que decía, tenía cuando menos un principio de razón en las cosas que sí decía. Pero aquí estamos hablando de historia y no de teología. Lo cierto es que un día como hoy colgó Martín Lutero sus 95 respuestas a la bula del Papa León X, y eso pasó desapercibido. Algunos lo recibieron, algunos lo miraron con displicencia, con lejanía, hasta que esto empezó a convertirse en una bola de nieve, y es el comienzo del cisma protestante, como ustedes lo quieran llamar, de la formación del cristianismo, que tiene además manifestaciones muy distintas. Las iglesias cristianas son muchas, de muy distinta tendencia, con unos temas en común que se reputan coincidentes para todos. Pero el hecho histórico es que Martín Lutero produjo un remesón enorme en la sociedad de su tiempo y en las sociedades posteriores, con la división de la iglesia. Eso ha tenido un contenido gigantesco, dio lugar a las famosas guerras de religión, que fueron pavorosas en muchos sitios para saber qué se implantaba, si el sistema nuevo de la rebelión contra la iglesia, si el sistema de la iglesia de Roma, y vinieron guerras de religión que costaron muchísimas vidas y que fue muy difícil aplacarlas luego. Miren ustedes por qué se vienen en el Mayflower
unos peregrinos desde Inglaterra por las guerras de religión y llegan y son los colonizadores de los Estados Unidos y los Estados Unidos comienza a tener el desarrollo colosal que tuvieron gracias al Mayflower y a la gente que llegó y a la gente que venía huyendo de las guerras de religión cuya semilla sembró Lutero y vinieron otros grandes protestantes de menor influencia en la historia como Calvino, como Zwinglio, pero Martín Lutero fue el primero y el definitivo, que fue desde luego declarado hereje, fue excomulgado de la Iglesia Católica y empezó a resistir y a manejarse dentro de su cisma y dentro de su herejía para conformar una idea fundamentalmente cristiana también, porque la revolución de Lutero tiene límites, no cree en la Iglesia de Roma, pero cree en Cristo, Cristo nuestro Salvador, nuestro Redentor, no cree en los santos, a los protestantes los santos les parece un abuso y no creen en la capacidad de intercesión que tienen los santos ante Dios. No creen en muchas cosas, pero lo cierto es que Martín Lutero produjo un impacto en la historia del mundo gigantesco, como muy pocos lo han producido. Y eso tendría que analizarse en muchos espacios porque el protestantismo como hecho político, como hecho religioso, dio lugar en Francia a verdaderos cataclismos. La noche de San Bartolomé, por ejemplo, es derivada de esa lucha tremenda, de esa lucha religiosa. La Inquisición, en la Inquisición española, ¿en qué se funda? En la necesidad de defender la ortodoxia católica en frente de Lutero. El concilio de Trento, un despliegue maravilloso de teología católica, es la respuesta a los desafíos conceptuales de Martín Lutero. Lo cierto, para terminar nuestra presentación histórica, es que en un día como hoy, en el año de 1517, Martín Lutero dio lo que se llamaba el martillazo de Wittenberg, el lugar de Alemania donde se encontraba y donde desafía la autoridad del Papa León X.